Me llamo Pablo. Tengo 33 años. Y hasta hace poco, yo era el soporte financiero de toda mi familia. Y con toda quiero decir, toda. Mamá, papá, mi hermano menor, Nico, e incluso pagaba los servicios de la casa donde vive mi tía Lucrecia, mientras se recupera. Todo empezó hace años. Papá perdió un cliente. Yo estaba bien económicamente, así que me ofrecía pagar la factura del teléfono, solo por ahora. Después fue el seguro del auto de mamá. Luego el nuevo celular de Nico. Y al final, la factura de la luz de mi tía. Nadie me lo pedía directamente. Simplemente, asumían que seguiría ayudando porque podía hacerlo, porque era el callado, el responsable, la base invisible que sostenía sus vidas. Y la única vez que se daban cuenta de mi existencia era cuando me atrevía a decir que no. Me gustaría decir que el declive comenzó lentamente, pero la verdad es que me golpeó en mi cumpleaños como un puñetazo. Había hecho una reserva en un restaurante pequeño y acogedor al que siempre había querido ir. Nada extravagante, solo una cena tranquila con la familia más cercana. Reservé todo el salón privado y pagué una señal no reembolsable para 8 personas. Incluso le avisé al camarero que era mi cumpleaños, con la esperanza de una pequeña vela en el postre. Tal vez un feliz cumpleaños de alguien a quien le importara. Llegué 15 minutos antes, vestido con el saco más lindo que tenía. Estaba un poco nervioso, incluso emocionado, mientras miraba fotos viejas en mi teléfono. Apareció una foto de mi último cumpleaños, un pastel casero que horneé yo mismo con un feliz cumpleaños, Pablo escrito con glaseado apenas legible. No, lo había olvidado. Soy intolerante a la lactosa y compré un pastel de helado ese año. Todos lo comieron, excepto yo. A las 6:30 de la tarde en punto, miré hacia la puerta. Nada. 6:45, ninguna llamada, ningún mensaje. Comencé a sentir esa opresión en el pecho, como si mis pulmones fueran demasiado pequeños para la habitación. A las 7, el camarero se acercó, sonriendo cortésmente. Todavía esperando compañía. Señor. Le di una breve inclinación de cabeza. Sí, se retrasaron un poco. A las 7:20, dejé de fingir. Pedí el bistec, término medio, una copa de vino. Me obligué a saborearlo, a masticar lentamente y actuar como si no estuviera solo. Pagué la cuenta completa de $2,300 en silencio, que incluía la señal, la comida que nadie tocó y el cargo por servicio del salón privado. El camarero torpemente empacó los platos intactos. En caso de que alguien se una más tarde, dijo. Asentí. Nadie lo hará. Cuando entré en mi auto, mi teléfono sonó. Una notificación de Facebook. Tía Lucrecia había publicado una foto. Hice clic. Mi estómago se revolvió. Ahí estaban. Toda mi familia. Mamá, papá, Nico, tía Lucrecia, incluso mi prima Claudia y el tío Ramón, que nunca salían de casa sin una excusa insignificante. La leyenda decía, orgullosos de nuestra estrella. La estrella era Nico, sonriendo con un trofeo de bolos como si acabara de resolver la paz mundial. Estaban en una pequeña fonda barata a 2 pueblos de distancia. Alguien incluso había traído globos. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No enojado, ni siquiera sorprendido, solo vacío. No lloré. No grité. Simplemente conduje a casa en completo silencio. Me estacioné en mi garaje, me senté en el asiento del conductor por un rato con el motor apagado, y dejé que el frío entrara. Luego, entré en la cocina, me preparé una taza de té, y saqué un pequeño cuaderno negro que guardaba en el cajón junto a mis facturas. Tenía una lista silenciosa y fea que había comenzado hace un año después de que Nico me llamara borracho, nuestro pequeño contador familiar, y todos se rieron. No había bromas en ese cuaderno, solo números fríos y duros. Línea por línea, el seguro del auto de papá, el plan telefónico de mamá, el Spotify Premium de Nico, la luz de mi tía Lucrecia, la factura del gas que pagaba trimestralmente. Tenía fechas, cantidades, incluso copias de recibos.
Y junto a cada línea, tenía una pequeña casilla de verificación. Algunas ya estaban marcadas. Cuando le dije a Claudia el año pasado que no renovaría su membresía en el gimnasio, me llamó egoísta. Esa casilla obtuvo una marca de verificación. Esa noche, me senté en el sofá y miré la pantalla en blanco del televisor. La luz del pasillo atrapó el brillo de la encuadernación en espiral del cuaderno. Agarré mi computadora portátil. Uno por uno, inicié sesión en cada cuenta. Sin teatro, sin culpa, solo calma, terminación metódica. La póliza de seguro de auto de papá fue cancelada. El plan telefónico de mamá fue desactivado. Número ya no está en servicio. Netflix familiar cerró sesión en todos los dispositivos. La tarjeta de crédito de Nico que había confirmado solo para ayudar a su puntaje crediticio se informó como comprometida y eliminé los servicios públicos. Envié un aviso a la tía Lucrecia. Se requiere la transferencia de cuenta dentro de los 7 días para evitar la interrupción del servicio. No dejé una nota, no envié un mensaje de texto de advertencia. No les debía una salida teatral. Me fui a la cama con mi teléfono en silencio y dormí como una roca por primera vez en meses. Al amanecer, tenía 16 llamadas perdidas. A las 10 de la mañana, 38. La mayoría eran de mamá. Algunas de papá, una de Nico, que solo reconocí porque la foto de su contacto seguía siendo esa sonrisa engreída que tomó en una parrillada familiar, sosteniendo una cerveza y llamándose a sí mismo el hijo favorito. No escuché un solo mensaje de voz. No necesitaba hacerlo. En cambio, me vestí, conduje al parque local, y simplemente me senté en un banco, mirando a los patos, respirando en paz, dejándolo asentarse sobre mí como una cálida manta. A las 11:15 de la mañana, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de mi papá. Necesitamos hablar. Estás siendo infantil. Somos tu familia. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Por una fracción de segundo, casi respondí, pero luego recordé estar sentado solo en ese restaurante mientras mi familia celebraba un trofeo de participación como si fuera un premio Nobel. Así que bloqueé mi teléfono. Y por primera vez, no me sentí culpable. Me sentí libre. Pero esa fue solo la primera onda. Porque lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía era que este cuaderno que guardaba, contenía más que facturas. Contenía recibos, pruebas, y un secreto muy específico que todos habían olvidado. El que pondría su pequeño sistema familiar completamente de cabeza. Y tenía toda la intención de usarlo. El cuaderno era más que solo una lista de pagos. Era un rastro de papel, un archivo silencioso de cada vez que los rescataba, firmaba por ellos o cubría algo que prometían pagar. Había estados de cuenta de tarjetas de crédito a mi nombre que Nico había usado solo hasta el día de pago. Día de pago que nunca llegó. Capturas de pantalla de mensajes de texto de papá pidiéndome que simplemente ponga el seguro de este mes en mi tarjeta porque su cuenta estaba bloqueada nuevamente. Incluso la firma de mi tía del día que confirmé para que obtuviera un depósito reducido en su apartamento, un apartamento en el que no había pagado el alquiler en 4 meses, porque pensó que el arrendador no desalojaría a alguien con Pablo en el contrato de arrendamiento, y lo más importante, un préstamo comercial, un préstamo para pequeñas empresas de $28,000 que había confirmado con papá hace 4 años cuando quiso reiniciar su negocio de jardinería. Creía en él. Realmente lo hice. Pero después del primer año, comenzó a usar el dinero para pagar facturas personales. El equipo se sentó en el garaje acumulando polvo mientras los pagos seguían saliendo de mi cuenta bancaria. Todos lo habían olvidado. O tal vez pensaron que yo lo había hecho. Se habían aprovechado de mi silencio, mi paciencia, mi necesidad de evitar conflictos. Pero lo que no entendieron es que el silencio no significa ignorancia. La paciencia no significa debilidad. Y el conflicto, bueno, a veces el conflicto solo significa consecuencias. Comenzó 2 días después. Ahí es cuando la electricidad en el departamento de la tía Lucrecia se apagó. No lo escuché de ella. No, lo vi en Facebook.
Publicó una furiosa perorata sobre cómo la compañía de servicios públicos local no tiene compasión y cómo algunas personas simplemente están tratando de sobrevivir. La sección de comentarios fue brutal. Siguió respondiendo a las personas que no era su culpa y que se suponía que alguien lo solucionaría. No comenté. No me gustó. Ni siquiera abrí la aplicación de nuevo por el resto del día. Pero sí hice un movimiento más. Abrí la carpeta que tenía en mi escritorio titulada Finanzas Familiares y escaneé el PDF etiquetado Acuerdo de Préstamo Comercial Jardinería Mecho. Me desplacé hasta la sección de firmas. Ahí estaba, mi nombre junto al de mi padre. Había firmado el papeleo en la mesa de su cocina junto a una taza de café fría mientras me decía que iba a hacer que la familia se sintiera orgullosa de nuevo. No lo hizo. Y desde entonces había hecho los pagos mínimos, manteniéndolo a flote lo suficiente para evitar el incumplimiento porque no quería arruinar su crédito. Pero ahora su puntaje crediticio estaba a punto de recibir una llamada de atención. Llamé al banco. Hola, necesito hacer un cambio en la responsabilidad de pago de un préstamo comercial que cofirmé hace unos años. El representante fue cortés, preguntó si tenía la intención de transferir la propiedad o el incumplimiento. Ya no lo voy a pagar, dije con calma. El negocio no está operativo. Mi cofirmante no ha respondido y los fondos se han utilizado para gastos personales. Estaré enviando un informe completo de fraude. Ella hizo una pausa. Señor, ¿se da cuenta de que esto afectará tanto a su crédito como al suyo? Ni siquiera parpadeé. Sí, pero solo uno de nosotros se lo merece. Colgué y redacté el correo electrónico, adjunté todos los documentos, cada mensaje, incluso capturas de pantalla de publicaciones de Facebook donde papá se jactaba de usar la tarjeta de la empresa para pagar una nueva pantalla plana. Se lo envié a la división de fraude. Luego exhalé como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 4 años y finalmente lo dejé ir. Esa misma tarde, recibí una llamada de mamá. No contesté. Luego una llamada de Nico. Tampoco contesté eso. A las 6:04 de la tarde, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla, Nico. No abrí. Llamó de nuevo, más fuerte esta vez. Luego lo oí murmurar, increíble. Y se alejó pisando fuerte. Un minuto después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto, ¿en serio estás haciendo esto por una cena? Y ahí es cuando realmente me golpeó. Para ellos, esa cena era una broma, un inconveniente, solo Pablo siendo sensible de nuevo. No vieron la acumulación, los 10 años de sacrificio silencioso, los cumpleaños omitidos, las promociones ignoradas, los préstamos pagados con excusas en lugar de dinero. Para ellos, yo era un banco con un felpudo adjunto. Volví al sofá y encendí el televisor, dejando que el zumbido silencioso de algún programa de cocina aleatorio sonara de fondo mientras revisaba el conjunto final de archivos en mi cuaderno. Había una última cuenta, algo que ninguno de ellos sabía que todavía tenía acceso. El fideicomiso del patrimonio de la abuela. Antes de fallecer, la abuela dejó un modesto fondo fiduciario que dividió entre sus nietos, excepto que yo era el único que no había tocado el mío. Dejé que Nico usara parte del suyo para el pago inicial de una motocicleta. Claudia usó el suyo para unas vacaciones. Mantuve el mío intacto, dejándolo crecer. El administrador me había llamado el año pasado y me preguntó si quería moverlo a mi cuenta personal, pero dije que no. No quería que la familia hiciera preguntas. Pero ahora no tenía ninguna razón para esconderme. Transferí la cantidad total, poco más de $38,000, a mi cuenta de ahorros privada. No porque necesitara el dinero, sino porque era lo único que quedaba que no podían tocar. A las 8:30 de la noche, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, fue un chat grupal, el que se llama Escuadrón Familiar que nunca renombré. Mamá envió un mensaje de texto, Pablo, necesitamos hablar. No es así como la familia se trata entre sí. Papá envió un mensaje de texto, has dejado claro tu punto. Ahora deshaz lo que sea que hayas hecho con las cuentas. Lo hablaremos como adultos. Nico envió un mensaje de texto. ¿Y qué? ¿Ahora eres el villano?
¿Todo porque nadie quería comer salmón caro en tu cumpleaños? Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento. Luego escribí una sola frase. Entenderán cuando tengan más éxito. Salí del chat grupal, bloqueé los números, apagué mi teléfono. Pero incluso entonces, no había terminado porque tenía un movimiento más planeado. Algo que no verían venir. Algo que finalmente les mostraría lo que realmente significaba perder a la persona que pensaban que podían pisotear. Y ya tenía el sobre sellado y listo. El sobre era pesado, no en peso, sino en significado. Había estado en el cajón de mi escritorio durante casi 6 meses, sin tocar, esperando. No había planeado usarlo así, no originalmente. Fue algo que redacté después de una visita navideña particularmente brutal cuando papá dejó caer casualmente que los hombres de verdad no necesitan agradecimientos después de que pagué la cena de Navidad y los regalos para los hijos de todos. Recuerdo estar parado en mi apartamento después simplemente mirando mi refrigerador, el silencio casi ensordecedor. Esa noche, escribí la carta. No la envié por correo. Ni siquiera la sellé, pero la guardé por si acaso. Ahora, sin embargo, estaba sellada y no iba al buzón. Iba a papá en persona. A la mañana siguiente, conduje a su casa. Su casa. La casa en la que crecí. Era una casa ordenada de 2 pisos con el mismo buzón de correo despintado que papá había prometido reemplazar desde 2014. La luz del porche todavía parpadeaba como siempre lo hacía cuando alguien pisaba el tercer escalón. Y el césped cubierto de maleza. Su negocio de jardinería claramente ni siquiera estaba cuidando su propio jardín delantero. No fui a la puerta. Coloqué el sobre entre la puerta mosquitera y la puerta principal, justo al lado de la pila de correos sin abrir que nunca se molestaban en recoger. Luego volví a mi coche, di la vuelta a la esquina y me estacioné. Quería ver quién lo recogía. A las 9:17 de la mañana, el sobre estuvo en mi escritorio sin tocar durante semanas. No porque estuviera vacilante, sino porque el momento importaba, y quería que esto aterrizara con el peso de cada año que había pasado siendo su red de seguridad, su plan de respaldo invisible, su solucionador al que recurrían cuando sus malas decisiones los alcanzaban. Esto no era solo una reacción a una cena perdida. Este era el capítulo final de un patrón que se había estado repitiendo durante una década. Había estado planeando esta parte mucho antes de mi cumpleaños. Mucho antes de que el bistec se enfriara frente a mí mientras posaban con el trofeo de bolos de Nico como si hubiera curado el cáncer. No me desperté un día y decidí cortar lazos con ellos. Los había visto tomar decisión tras decisión que me dejaban pagando la cuenta. No solo financieramente, sino emocional, mentalmente, a veces incluso físicamente. Mantuve ese sobre a la vista, justo al lado de mi computadora portátil. Un recordatorio de que ahora tenía poder, no solo influencia, sino claridad y paz. Porque lo que había dentro de ese sobre no era una bomba. Era un espejo. Una verdad de la que no podían escapar una vez que estuviera en sus manos. Llegaré a lo que había dentro pronto. Pero primero, Nico. No se tomó bien el silencio. Tampoco papá ni la tía Lucrecia, pero Nico fue quien escaló las cosas. Comenzó a enviarme mensajes de texto desde números aleatorios, llamando desde aplicaciones de grabación. Estás arruinando todo. Uno de los mensajes decía, somos familia. La familia perdona. Otro, no eres mejor que nosotros solo porque tienes un trabajo elegante y un complejo de superioridad. Eso me hizo reír a carcajadas. Un complejo de superioridad. Tenía un libro mayor sobre mis hombros. En un momento dado, envió un largo párrafo sobre cómo estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba ser la persona más grande. Luego el golpe final, nos debes. Esa palabra hizo que algo en mi pecho se convirtiera en hielo. Les debía. Después del alquiler que les pagué a mis padres cuando papá estuvo sin trabajo durante 2 años. Después de la tarjeta de crédito que abrí solo para que Nico pudiera alquilar un coche para las vacaciones de primavera, y que se olvidó de pagar. Después de los comestibles, las vacaciones, los libros escolares de mi prima que pagué cuando la tía Lucrecia dijo, te está yendo bien, ¿verdad? Y sonrió como si fuera encantador.
Les debía. No respondí. Simplemente actualicé las notas en mi carpeta. Mientras tanto, comencé a recibir mensajes de familiares extendidos, primos de los que no había sabido nada en años. Oye, hombre, escuché que hay algo de drama. Solo quería decir que te queremos. Cortés, cuidadoso, neutral. Uno incluso intentó sondear. Tu mamá ha estado realmente molesta. Creo que te extraña. Respondí, ella también se perdió mi cumpleaños. Supongo que estamos a mano. Los intentos de culpabilidad no se detuvieron ahí. Mamá dejó un mensaje de voz una noche justo después de las 11 de la noche. Su voz era espesa de emoción, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Pablo, cariño, no sé qué pasó. Pensé que estábamos bien. Si esto es por la cena, fue solo mal momento. Nico ya tenía su celebración planeada. Y bueno, tu padre no sabía que habías hecho reservaciones. No queríamos lastimarte. Por favor, llámame. Sonaba frágil, como alguien tratando de alcanzar a través del vidrio. Me senté allí escuchando en la oscuridad, la luz de la calle afuera proyectando un pálido brillo a través de la ventana. Pensé en la cantidad de veces que le había dejado mensajes similares en cumpleaños, en días festivos, en días en que solo quería sentir que importaba. Nunca devolvió la llamada, pero ahora que me necesitaba. De repente, valía la pena dejar un mensaje de voz. No lo borré, pero tampoco respondí. Y al día siguiente, envié el sobre por correo. Certificado con solicitud de acuse de recibo. No enviado por correo electrónico, no escaneado, enviado por correo, porque quería que lo sostuvieran, que lo abrieran, que leyeran cada página en sus manos, no en una pantalla de la que pudieran deslizar el dedo. Dentro había un paquete de documentos, cuidadosamente organizados, etiquetados, perforados con 3 agujeros. Había hecho copias para mí y guardado los originales en una caja de seguridad hace semanas. La primera página era una carta escrita a máquina a quien pueda concernir. Esta es una notificación formal de que yo, Pablo Mecho, ya no estaré apoyando financieramente ni cofirmando ninguna deuda, gasto u obligación perteneciente a las siguientes personas. Ramón Mecho, padre. Carol Mecho, madre. Nico Mecho, hermano, y Lucrecia Clark. Y por favor, encuentren adjunta la documentación de los pagos, cierres de cuentas, retiros de la firma y pasivos transferidos. Cualquier intento adicional de contactarme con respecto a estos asuntos será ignorado o enviado a mi abogado. Debajo de la carta había hojas de cálculo, gráficos, registros bancarios, mensajes de texto con fechas y cantidades en dólares, líneas resaltadas que mostraban transferencias recurrentes de mis cuentas a las suyas, los términos del préstamo comercial, los $7,200 que había pagado por él, capturas de pantalla de la página de Facebook de la empresa de jardinería, inactiva desde 2019. Pero la verdadera bomba estaba en la sección final, la adenda patrimonial del fondo fiduciario de la abuela. Había incluido una declaración jurada del administrador. Declaraba que Nico había accedido a su parte del fideicomiso 2 años antes de lo que legalmente se le permitía, y que había falsificado un formulario de verificación de empleo para hacerlo, una acción que lo excluiría legalmente de recibir cualquier desembolso restante o asistencia financiera familiar relacionada con el patrimonio. ¿Por qué lo incluí? Porque mamá y papá habían prometido igualarlo dándole parte del mío cuando fuera mayor. Incluso me habían dicho que no lo tocara todavía, para que la familia pudiera planearlo de manera justa. Sonreí cuando volví a leer esos viejos textos. Luego los imprimí y los grapé a la declaración jurada. Que intenten hacer girar la historia ahora. Recibí la confirmación de entrega 3 días después. Luego comenzó el silencio. Ni una sola llamada, ni un mensaje de voz, ni mensajes de texto, ni números de grabación, ni tweets indirectos, ni sombra de Facebook, solo silencio. Y ese silencio era más fuerte que cualquier disculpa que hubieran podido enviar, porque el silencio significaba que finalmente lo habían leído. Pero no había terminado de observar las consecuencias, porque en 2 semanas el banco iba a informar el préstamo comercial como moroso. Y cuando lo hicieran, el crédito de papá, ya frágil, iba a colapsar.
Y cuando eso sucediera, el nuevo camión que estaba tratando de arrendar a su nombre. Ese trato fracasaría. Y ya sabía qué día llegaría la carta de rechazo. Llegó un martes. Lo sabía porque había llamado al concesionario 2 semanas antes de forma anónima y pregunté si requerían una consulta de crédito exhaustiva antes de finalizar el papeleo del arrendamiento. Lo hicieron. También sabía que papá había solicitado el camión un sábado, pensando que el préstamo comercial no se reflejaría hasta después de que se restableciera el ciclo de crédito. Ese fue su error. Su otro error, seguir pensando que yo era el mismo hijo silencioso, felpudo que seguiría pagando y perdonando mientras me trataban como su pasante no remunerado de la familia. Recibí el primer mensaje de un número que no reconocí. Lo rechazaron. ¿Sabes por qué? No respondí. No necesitaba hacerlo. Ese silencio tenía poder ahora. Por primera vez en mi vida, no estaba luchando para arreglar las cosas o suavizar el golpe. Simplemente estaba dejando que todo se quemara. No por despecho, sino por una necesidad urgente y retrasada. Al día siguiente, me detuve en mi cafetería local. Mientras tomaba un café con leche y revisaba los correos electrónicos, recibí una alerta de una vieja carpeta compartida de Google Drive que no había tocado en años. Se titulaba Proyectos Familiares Mecho. Casi borré la notificación, asumiendo que era algún documento olvidado. Pero cuando lo abrí, vi un nuevo archivo. Pablo, por favor lee. En contra de mi buen juicio, lo abrí. Era una carta de papá, escrita a máquina, divagante, demasiado formal en algunos lugares y extrañamente familiar en otros. Un mosaico de excusas, manipulación de la culpa, medias disculpas y manipulaciones no tan sutiles. Sé que no siempre te hemos apreciado como deberíamos, pero sabes cómo funciona esta familia. Sobrevivimos manteniéndonos unidos. A veces metemos la pata. Todos hemos cometido errores. No creo que sea justo castigar a todos por algo tan pequeño como una cena. Llamó a mi acto de cortar lazos una reacción exagerada. Se refirió al dinero que había gastado como contribuciones. Incluso trató de cambiar la narrativa. Nico ha estado luchando. Eres el hermano mayor. Si le das la espalda ahora, ¿en qué se diferencia eso de lo que dices que te hemos hecho a ti? Esa línea me hizo reír. ¿En qué era diferente? Porque nunca me reí en su cara mientras comía solo en su cumpleaños. Nunca publiqué fotos familiares a sus espaldas. Nunca tomé sus sacrificios y los reenvasé como expectativas. Así es como era diferente. Y luego llegó la línea que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo poco que había cambiado. Has dejado claro tu punto. Ahora vuelve. Vuelve. Como si simplemente hubiera tomado unas vacaciones dramáticas de ser su cajero automático personal. Como si todo esto fuera solo una rabieta. Como si pudieran simplemente presionar el botón de reinicio y las cosas volverían a la normalidad. Esa palabra normal era veneno porque para ellos normal era yo cubriendo facturas, apareciendo solo en eventos familiares, siendo el blanco de sus bromas pasivo-agresivas, y escuchando no entenderías cada vez que cuestionaba por qué trataban a Nico como a la realeza. Normal era yo al final de la fila, pero no iba a volver a eso nunca. Cerré la carta, borré el documento y envié un correo electrónico final desde una cuenta de grabación sin nombre. Mensaje recibido. No se requiere más contacto. Cuídate. Y eso fue todo. Bloqueé la carpeta, eliminé el acceso, borré la unidad compartida permanentemente. Pasé las siguientes semanas haciendo algo que no había hecho en años, construyendo mi vida. Hice un viaje de fin de semana a la costa solo, intencionalmente. Comí mariscos en un restaurante frente a la playa y brindé con una copa de vino a nadie en particular. También empecé a ir a un terapeuta. No porque me sintiera roto, sino porque quería entender por qué lo había dejado pasar durante tanto tiempo. ¿Por qué había sido el parche humano para una familia que nunca dejó de desangrarme? No necesitaba que ellos me dieran cierre. Necesitaba claridad para mí mismo. Y con cada día que pasaba sin otro mensaje de texto de culpabilidad, otra llamada telefónica,
Otro comentario sarcástico disfrazado de broma, me sentía más ligero, más libre, más vivo de lo que había estado en una década. Una tarde, aproximadamente un mes después, tomé un café con un viejo amigo de la universidad, Marcos. No habíamos hablado en un par de años. Había oído hablar de la situación a través de amigos en común. Después de una charla cortés, me miró a través de la mesa y me preguntó: ¿Y ahora qué? ¿Has terminado con ellos para siempre? Tomé un sorbo lento de café antes de responder. Sí, dije. Asintió. Se siente raro, ¿verdad? Sí, admití. Pero también se siente limpio, porque eso es lo que se sentía cortar lazos. No dramático, no explosivo, solo limpio. Como si finalmente hubiera limpiado la culpa y la obligación de mi piel y hubiera entrado en algo nuevo, algo más tranquilo, más honesto y enteramente mío. Y no se desvanecieron en silencio. Por supuesto que no. Escuché a través de la vid que Nico trató de solicitar un pequeño préstamo y fue rechazado. Aparentemente, su arrendador llamó a mi viejo número porque me incluyó como contacto de emergencia. Ya había desconectado esa línea. La tía Lucrecia se sorprendió cuando le cortaron el gas por falta de pago. Publicó un GoFundMe pidiendo apoyo durante este momento difícil. Y la única donación fue de un amigo de la escuela secundaria que envió 5 pesos y un comentario que decía: las acciones tienen consecuencias. Mamá finalmente dejó de tratar de llamar, pero escuché que le dijo a uno de sus compañeros de trabajo que Pablo solo está pasando por una fase egoísta. Eso dolió un poco, pero no por mucho tiempo, porque en el fondo sabía que no había cambiado. Simplemente dejé de ocultar quién era realmente. Dejé de ser su plan B, dejé de ser su billetera de respaldo. Dejé de ser el saco de boxeo emocional para una familia que nunca se molestó en preguntar si estaba bien. No. Ahora yo era solo Pablo. No el responsable. No el confiable. No el arreglador. Solo un hombre con límites, con paz, con libertad. Y el día que dejé de financiar sus vidas, ese fue el día en que finalmente comencé a vivir la mía.